Buenos días, Señor les bendiga. Buen día, ¿cómo están? En este verano, otoño, ¿dónde estamos? En teoría en otoño, ¿verdad? Señor es bueno. La palabra que quiero compartir hoy con ustedes habla y trata sobre pastores, el divino pastor, por supuesto. Y nos muestra a este pastor que fue rechazado, pastor que esperaban y cuando llegó lo rechazaron. Hoy también sucede, ¿no? Llega a la vida de muchos y lo rechazan. La figura del pastor es muy significativa para el pueblo judío, porque fue una constante desde Dios Padre, Creador, desde Jehová, que fue tratando con ese pueblo que iba formando, que iba ayudando a crecer, a madurar, aunque nunca acabó de madurar de todo. La figura del pastor fue muy significativa y está llena de pastores, en un sentido literal del término, hombres que guiaban y guardaban rebaños de ovejas, y también en el sentido de espiritual, de guiar y responsabilizarse de aquellos que el Señor le había confiado. Desde Abel, Abraham, David, Moisés, Raquel, también hay mujeres pastoras reconocidas, y otras, Jacob, Isaac y Job. Fueron pastores responsables de sus familias y también de aquello que Dios les confiaba. Y fueron modelos, fueron referentes, porque nos seguimos hoy fijando en ellos después de tantos siglos. La figura del pastor, el ser humano la lleva en su interior, seas creyente o no. La figura del pastor siempre tiene una connotación de alguien que quiere aquello que está guardando. ¿Me entienden? Incluso hoy la figura del pastor, debido al clima, habrán oído ustedes hablar de la transhumancia, ¿verdad? Que es llevar el rebaño de ovejas donde no hay comida y llevárselo a donde hay comida. Dirán, eso es muy simple. Sí, es muy simple, pero en la práctica sigue habiendo transhumantes, pastores transhumantes, lo vi en España. El más conocido este año es uno que atravesó casi media península, 500 kilómetros, para llevarse más de 2.000 ovejas a otro pasto, porque los pastos en donde tenía se habían secado. La gente, cuando le hablamos de pastor, enseguida lo asocia. De manera particular, el judío, cuando le hablaban de pastor, sabía de lo que hablaba, sabía lo que era un pastor, lo que representaba un pastor. Y todos hemos tenido pastores en nuestra vida y seguimos teniendo referentes, personas que nos guían, personas con sabiduría, personas que nos hablan. Los pastores también, recuerdan ustedes en Lucas, cuando Jesucristo, nuestro Señor, nació, ¿quién fue los primeros que adoraron a Jesucristo? Fueron los pastores. Los ángeles le avisaron, ¿recuerdan? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Qué paradójico, ¿verdad? Pastores velando y adorando al que sería y es el divino pastor, aquel que les llevaría de una vez a pastos verdes y aguas abundantes y les daría descansar. El Señor siempre hace las cosas perfectas, nosotros no, pero Él lo piensa todo, lo tiene todo en cuenta. Está claro que la importancia de los pastores en la Biblia la podemos ver y nosotros también la entendemos, y lo entendían de manera particular los judíos, el pueblo a los que Jesucristo estaba hablando en este pasaje. Él les usaba la figura del pastor porque Él era este pastor que seguían esperando, que parecía que ya no había pastores. Como saben, había habido un vacío de casi 400 años. No sabemos si Dios siguió hablando, seguro. Podemos afirmar que Dios siguió hablando de alguna manera a su pueblo, pero hubo un vacío de 400 años que no tenemos referencia. ¿Dejaron los pastores? No, seguro que seguía habiendo pastores, que de alguna manera seguían guiando
las ovejas descarriadas de este rebaño que se apartaban una y otra vez de la voluntad de Dios. Juan, en estos versículos que quiero compartir con ustedes, fue testigo presencial del ministerio de Jesús. De ahí que en el pasaje y en muchos versículos los veamos, en algunas Biblias se destacan en rojo, porque nos señala que esas son palabras de Jesucristo y se transmiten y se trasladan a la Biblia. Juan escuchó de primera mano, de primera voz, de primer oído, las palabras del Señor y las transcribe tal cual. Vemos en el pasaje, algunos versículos, que nos va guiando por el pasaje y por esta situación en la que él presenció. Lo hizo porque también hay un dato interesante. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Basta conocer cuándo se celebraba esta fiesta, se sigue celebrando, es en diciembre. Por lo tanto, en Jerusalén y en diciembre hacía mucho frío, y hace mucho frío. Si un día van, lo comprobarán. Jesús andaba, además nos dice, en el templo por el pórtico de Salomón. Con esos dos detalles nos describe lo que estaba pasando. De la manera, como testigo fiel que era, andaba Jesucristo por el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón, ahora han oído también la descripción muchas veces, era un lugar techado, un lugar abrigado al viento y al frío. Recordemos que estábamos en diciembre con mucho frío y Jesucristo, en más de una ocasión, la Biblia lo muestra y seguro que fue en más, Jesucristo enseñaba en este lugar, que era propio que los rabí, los maestros, enseñaran en este lugar, disertaban, hablaban con sus discípulos, las personas del templo se debían reunir también, era un lugar propicio. Y ahí Juan señala, Jesucristo nos está diciendo, estaba en ese lugar, ese día tan señalado, y además estaba enseñando. La fiesta de la dedicación, es interesante ese dato, fue instaurada no demasiado tiempo, era una fiesta relativamente moderna, no de las clásicas, por decirlo de alguna manera, del pueblo de Dios. Era una fiesta que se había instaurado 160 años antes de Jesucristo, con un acontecimiento militar, político. Un rey Antíoco Epífanes, conquistó Israel y conquistó Jerusalén y prohibió la religión judía y quiso instaurar otra religión, falsa religión. Y cometió un acto abominable, la desolación abominable, desoladora, dice la palabra, porque sobre el altar del sacrificio sacrificó un cerdo. Aquella ofensa fue tan terrible, dolió tanto al pueblo de Dios, que a partir de ese momento un grupo, los macabeos, la familia de macabeos, empezó una lucha de guerrillas y conquistó otra vez el poder, por decirlo de alguna manera, y expulsó a Antíoco. Y a raíz de esta lucha, de esa victoria que duró varios años y no fue fácil, entonces hicieron una fiesta de desagravio, quisieron limpiar aquella terrible ofensa para el pueblo, para su corazón, que en aquel lugar que ellos consideraban santo se hubiera cometido tal sacrilegio. Hicieron esta fiesta, la fiesta de la dedicación. Era una manera, con sacrificios puros, como ellos consideraban, limpiaron aquel lugar y lo dedicaron otra vez a Dios. Y qué interesante, si buscan ustedes la analogía, Jesucristo también vertió su sangre una vez más, pero ya la única vez, la última vez que sería necesaria para lavar el pecado. Juan nos señala esto, porque es importante que lo veamos, que lo entendamos. Y también porque Juan escribe su evangelio, pero lo hizo casi al final, ya unos años antes de fallecer, tenía ya 90 años, y fue el último en escribir el evangelio. Da la sensación que los evangelios que estaban escritos a él le parecían bien, que lo son, porque es lo que vieron los evangelistas, y él parece que no quería añadir nada, porque estaba bien. Pero antes de morir, en esa época de su vida, en la que el Evangelio empezaba a ser atacado, cuestionado, y otra vez los judaizantes, que ya lo habían hecho mucho antes, querían introducir otra vez leyes, normas y cargas en el Evangelio. Y Juan se vio en la obligación de repetir lo que él había visto, él era testigo presencial, para que quedara claro que todo aquello que se añadía al Evangelio, que no era la doctrina, era falso.
y no se debía seguir. Y nos muestra, por eso repite sus palabras textualmente, a Jesucristo como el divino pastor. Y además, que era el pastor que estaban esperando y por qué vino y a qué vino. A Jesucristo se le acusaba de todo. Y así sucede hoy también. A aquel que tiene autoridad, que tiene razón, que tiene una conducta correcta, se le suele acusar de todo para desprestigiarlo. Es la táctica que hacen hoy también de la sociedad en cualquier ámbito. El que se le ve razón, el que se le ve autoridad, la única manera de eliminar esa autoridad, de destruir esa autoridad es difamarlo y acusarlo de cualquier tontería. Ustedes dirán, bueno, pues en verdad no debería la gente escuchar y hacerle caso. Por desgracia, sí. Por desgracia, hoy la información manipulada transforma lo que cree la gente y además se la lleva a donde se la quiere llevar. Es terrible, no es un peligro menor ni algo que no debamos estar atentos los cristianos, porque se nos influye diaria y constantemente con mentiras, con medias verdades, que son las peores mentiras, para que cambiemos nuestro criterio. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría siempre para que nos podamos defender contra esta opresión diaria de tanta información que quiere quitar y menoscabar la autoridad de la palabra, la autoridad de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús él mismo se mostró como el divino pastor. Jesucristo siempre tuvo una actitud como Dios, no podía ser de otra manera, modesta. En absoluto, se presentó como el creador de todos, lo decía, pero no actuaba como tal, no esperaba un trato de rey como creían ellos que tenían que darle, no, porque decía que él había venido a servir y había venido a salvar. Jesucristo se presentaba como el divino pastor, ese pastor que estaban necesitando. Quería establecer un diálogo con ellos. De alguna manera, todos sus versículos es una manera de dirigirse a los judíos que le estaban escuchando, sobre todo a los líderes, y decirles quién era él, que ellos lo sabían. Ellos, de alguna manera, intuían y entendían que sí que era el que él decía ser, pero no querían aceptarlo. Jesucristo primero lo rechazaron. Esa fue en ese pasaje, verán ustedes, que primero se le rechaza, luego se le ignora. También es una manera de despreciar, es ignorar, ¿no? Si no hacemos caso al que se le debe hacer caso, si le ignoramos parece ser que no tiene importancia, que no escuchamos, le menospreciamos. Y por último, le callaron, le querían acallar y lo hicieron, al final consiguieron acallar. En los versículos anteriores al 22, en el mismo capítulo anterior a este pasaje, nos dice un pasaje que habla de Jesús, el buen pastor. Y los tres últimos versículos, antes del 22, nos dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, refiriéndose a que Jesucristo se presentaba como el buen pastor. Que muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son del demoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Jesucristo, como judío, entendía muy bien la mentalidad de su pueblo. Sobre todo entendía muy bien la mentalidad de los clérigos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De los sacerdotes, de los fariseos, de los maestros de la ley. Entendía muy bien su mentalidad. Sabía cómo tenía que hablarles para poder refutar sus ataques injustificados. Porque también Jesucristo hablaba y habla hoy a nosotros, a cada uno de aquellos que le hemos escuchado por su misericordia y por su gracia. Por lo tanto, su palabra era un diálogo para hacerles ver lo equivocados que estaban y que estaban menospreciando, despreciando la ocasión de poder salvarse. El mismo dolor sentimos quizá nosotros cuando le hablamos a alguien, de manera particular a alguien que apreciamos o que queremos y quisiéramos que aceptara a Cristo, porque sabemos que si acepta a Cristo, su vida ya está resuelta en un sentido espiritual, ¿verdad? Si sabemos que de verdad recibe a ese pastor, todo lo que le sucederá lo podrá enfrentar. Todo aquello que venga a su vida será una manera de crecer, que todo lo que tenga que sufrir y vivir será un camino para llegar a la promesa de la salvación eterna y de reinar juntamente con el Padre y con el Hijo.
Esa es la verdad del Evangelio, pero en esos versículos lo vemos. Unos lo reciben por fe y otros lo rechazan por muchas razones. Cuando hablamos a la gente de Cristo, los que le rechazan, no lo rechazan algunos, porque no crean que hay un Dios, porque no crean que hay un Dios poderoso, un creador. Lo rechazan porque entienden qué implica aceptar a Cristo. De alguna manera, todos tenemos la suficiente sabiduría espiritual para saber que aceptar a Dios implica un paso de fe, evidentemente, pero también un paso de cambio, de dirigirnos hacia otro lado. Eso la gente lo sabe. Lo intuye o lo sabe y no quiere hacerlo. A Jesucristo muchas veces se le rechaza porque no interesa, porque va contra los intereses de ese mundo. Jesús estaba, como decía, en el templo en un día muy especial. No es casualidad. Yo creo que no es casualidad. Nada de lo que hacía Jesucristo en su ministerio era casualidad. Todo estaba pensado por el Padre y por él mismo. Todo tenía un sentido, todo tenía una intención, todo tenía un propósito. Y el estar allí ese día, el día de la dedicación, era muy importante. Porque de alguna manera Jesucristo le demostraría que Él era este pastor, que además de haber lavado la ofensa que los macabeos habían conseguido con su victoria, Él también ahora lavaría la ofensa de una manera definitiva. Ya no habría más carga, ya no habría más que pagar, estaba pagada. Y de alguna manera se lo estaba diciendo. El capítulo nos lo llenan las palabras de Jesús. Juan les recuerda los hechos. Y no tienen que añadir nada. Y eso también es muy importante, ¿no? Cuando queremos compartir la palabra de Dios, deberíamos centrarnos en lo que la palabra de Dios dice, hacerlo de una manera entendible, por supuesto, práctica, en el sentido aplicado a nuestra vida, porque el evangelio es práctico también, está para cambiar las vidas, en el sentido literal del término, no solo espiritual, para transformar. Y deberíamos hacer como hacía Juan. Juan, en este caso, repitió las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque en aquel momento estaba diciéndole a los que le escuchaban, a Juan me refiero, que leían sus cartas, oye, está sucediendo esto, no os apartéis de las palabras del Divino Pastor. Y le recordaba, y de ahí la razón de Juan, que él fue recordando aquellas cosas que había escuchado y visto. Y en este pasaje les repetía que Jesucristo era el divino pastor, que ya había llegado el pastor, que tenían que sujetarse y obedecer la voluntad de ese pastor. Había una lucha espiritual. En todo el pasaje vemos por las palabras de Jesucristo y podemos intuir, en el 24 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Entienden? Es su inquietud. Estaban inquietos. ¿Y por qué estaban inquietos? Uno se pregunta. Yo me preguntaba. ¿Por qué los que le estaban escuchando estaban inquietos? ¿Por qué tenían que estar inquietos? Jesucristo les hablaba de bendición, de redención, les hablaba de amor. Y eso inquietaba los corazones de los que estaban escuchando. No les hablaba de una condena, de un castigo, no les hablaba de mil cosas, no les hablaba de amor. Les hablaba de cuidado. Porque al hablar y al presentarse que lo era como pastor, les estaba diciendo lo que era un pastor y ellos lo conocían sobradamente. ¿Hasta cuándo turbarás el alma? De alguna manera pasa lo mismo cuando hablamos a la gente que no ha aceptado a Cristo del Señor, su alma se turba. Quizá lo perciben a veces cuando en su reacción, en su comentario, hay turbación, hay una inquietud, hay un nerviosismo. Y aquellos que nos hemos convertido en adultos lo entendemos sobradamente. Jesucristo estaba hablándoles a su alma y el Espíritu les turbaba. Porque si les turbaba es porque entendían que Jesucristo era Dios que decía la verdad. Y eso les turbaba. Y eso turba siempre el alma de la gente. Y además, porque sus palabras iban en contra de sus intereses. Esa era la realidad. Pensemos que Jesucristo hablaba para todos, pero de manera especial el conflicto lo tenía con los líderes religiosos, no lo tenía con los judíos que le aceptaban, que eran muchos. Lo que pasa es que sobresale más lo malo que lo bueno.
Había muchos judíos que le aceptaban y gentiles también, pero él se refería a los líderes, aquellos que querían impedir que Jesucristo hiciera su obra. Y no se daban cuenta que el hecho de impedir que Jesucristo, o ellos creían que impedían que Jesucristo siguiera su ministerio, lo que hacían era realmente hacer la voluntad del Padre, porque estaba previsto que Cristo tendría que pagar un precio. Y el pastor siempre está dispuesto a pagar un precio por sus ovejas. Les contaba este suceso que me llamó mucho la atención de este pastor que atravesó, tuvo que recorrerlo varias veces, 500 kilómetros para una parte importante de España, para llevar a su rebaño del sur de Salamanca, más abajo todavía, hasta una zona creo de León y de Bilbao, no sé dónde. Qué amor que tenía por su rebaño, ¿verdad? Cómo lo amaba, que lo enfrentó a ese largo camino, a esa terrible, en verano además recordemos, julio, agosto o julio, para que pudiesen tener pastos. Y Jesucristo siempre nos lleva a pastos verdes, ¿verdad? Siempre nos lleva a descansar, cuando estamos agotados, que ya no podemos más. ¿Les pasa a ustedes, hermanos, algún día que ya dicen, hasta aquí, Señor? Pero siempre viene el refrigerio. Porque el Señor es sensible a tu necesidad, a mi necesidad. Y cuando estamos angustiados y cansados, el Señor responde. Él se enfrentaba a hermanos suyos, la sangre, que lo rechazaron. Otros conocieron su voz. Y cuando nos desanimamos, que lo hacemos, pensemos siempre que la palabra nunca cae vacía. Alguien siempre la escucha. Aquellos a los que Dios quiere que les reciban, que por gracia les da la fe. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ese diálogo, que para nosotros nos puede parecer un poco extraño, en aquel momento, en aquel contexto, pensemos, no lo era, porque Él les mostraba que conocía las Escrituras, y ellos también las conocían. Y en las Escrituras, una y otra vez, en el Antiguo Testamento se señala que el que tenía poder y el que podía hacer prodigios, era enviado de Dios, no era Dios mismo. El judío entendía que los milagros que Jesucristo hacía solamente los podía hacer porque era Dios, o el poder de Dios en él. De alguna manera entendían que eso era de Dios, que no era del diablo de alguna manera. Y Jesucristo se lo dice, ellas dan testimonio de mí. Una manera de decirles, no me creáis a mí, vale, de acuerdo, eso lo digo yo, no lo decía el versículo. Pero creed las obras que el Padre hace en mí, a través de mí. Una manera de decir, bueno, puedo aceptar que no me creáis, pero no los milagros que habéis visto, los prodigios que habéis visto, las sanidades que habéis visto, porque ellos lo habían visto y vivido, y le seguían muchos por esas razones. Conocían muy bien la figura del pastor, lo conocía muy bien el judío. El versículo creo que el más bonito para todos, ¿verdad? El que lo llevamos todos en la mente. Es el Salmo 23, no puedo resistirme a leerlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay palabras más hermosas en las que te puedes refugiar, en las que todos podemos sentir que eso lo hemos vivido y que lo vivimos muchas veces y que lo viviremos muchas veces. Esa sensación de que Él te cuida, de que Él es el pastor perfecto, que sabe lo que necesitas y en el momento que lo necesitas y cuando estás angustiado y necesitas su abrazo, su toque divino para poder descansar en Él. Porque el descanso que nos ofrece el mundo es un descanso temporal, material, de la carne, pero no es un descanso del alma. Ese descanso solamente nos lo da el divino pastor.
Las ovejas conocen la voz de su pastor. Y es cierto, no es solamente una cuestión espiritual, ¿no? Un pastor que hable a otro rebaño no le harán ni caso. O sea, un pastor que con intención de que se equivoque y se vaya a otro pastor con un amigo, no le van a hacer ni caso. Basta oír la voz de su pastor y todas acuden en tropel, porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Si oyen mi voz es porque escuchan, ¿verdad? Escuchamos nosotros la voz de Jesucristo, cada uno sabe. Y yo las conozco. Además, el Señor conoce a sus ovejas. No tenemos que angustiarnos si a veces pensamos que el Señor nos ha abandonado. Quizá a veces uno piensa que no, me ha abandonado, no, pero que se ha descuidado un poquito de Él, ¿no? Quizá a veces al Señor, con respeto, dice, Señor, acuérdate de mí, que parece que no pasa nada, que no oigo tu voz, que no, el Señor conoce la voz y nosotros lo escuchamos. Pero sigue diciendo además, y me sigue. Porque claro, si conocemos la voz de Cristo, el divino pastor, Él nos conoce a nosotros y no le seguimos, no sirve de nada, ¿verdad? Jesucristo dice que sus ovejas le siguen porque le conocen y le reconocen. Le ignoran, les decía también, aparte de rechazarlo, lo ignoraron. Jesucristo les ofrecía la vida eterna. Esa vida eterna que todos anhelaban, pero que de alguna manera, debido a todas las cargas y a todas las imposiciones y a todas las normas y las normas de las normas, se hacía imposible seguir la ley, porque se había vuelto una carga imposible y anhelaban los que creían en Dios, el Padre, en Jehová, que paradójico, ¿verdad? No creían que se pudieran salvar de alguna manera, porque los intermediarios les decían que no se podían salvar por todo lo mal que hacían y que hacían cosas mal. Jesucristo, junto al Padre, quisieron cambiar eso, para que el hombre tendría que ser por gracia y al precio de la sangre del divino pastor pudieran salvarse. Él les ofrecía la vida eterna. Era hora de decirles, por vosotros mismos no os podéis salvar, ningún humano no se puede salvar. Y alguien que les protegería la vida espiritual, y que les cuidaría también en la carne, en lo físico, pero sobre todo les guardaría del enemigo. El trabajo más importante de un pastor es cuidar a las ovejas de las alimañas y de los lobos, que acechan al rebaño para robar alguna oveja. No en un sentido espiritual, sino real. También hoy los lobos, y en España hay, según las últimas cifras, casi 12.000, siguen matando ovejas, siguen cercando a los rebaños que están en los apriscos de las montañas. Y de noche, si pueden llevarse a una, se la llevan. Eso sabemos que, es un animal, pero si se lleva un alma, cuando el lobo, el enemigo, vestido de lobo, acecha nuestras vidas, quizá no le damos la importancia que tiene. Deberíamos ser precavidos con todos los peligros que acechan la vida del creyente, del que ha aceptado a Cristo. Porque el enemigo sabemos que ha venido a robar, a matar y sobre todo a hacer daño a Dios. El que quiere robar ovejas no le importa tanto el hacer daño a la oveja, que sí, sino lo que le importa es hacer daño al pastor. Es lo que quiere. Y el pastor divino sufre cuando ve que una oveja se descarría y se pierde. Él les quería proteger del enemigo. El vínculo que se forma con Jesucristo es muy fuerte, aunque a veces no lo entendamos. Cuando pasan las situaciones y pasan las cosas, nos damos cuenta que aunque haya preocupación, aunque haya carga, aunque hayamos cometido un error, todo lo que pasa al creyente, ¿no? Que no son pocas cosas. Cuando hemos pasado la prueba, la situación, la enfermedad de alguien que queremos, cualquier situación, nos damos cuenta que a pesar de esos momentos de tibieza, lo diré con claridad, nos damos cuenta de alguna manera que hay una relación indestructible con Jesucristo. Nada nos puede romper, nada nos puede robar esto.
Yo les doy vida eterna, dice el Señor, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Les estaba diciendo cosas a esa gente que le estaba escuchando que ellos anhelaban y que ellos sabían que era la función del pastor y que él, como pastor divino, les aseguraba qué sucedería si le recibían. No solo serían salvos, sino que había una relación inquebrantable, que ya nada lo rompería, porque somos parte de él y él no consentiría ni consentirá que dejemos de ser. Porque el Padre le ha entregado a él y nos lleva de vuelta. A pesar de las situaciones, no sé si han leído sobre la vida de las ovejas auténticas, no nosotros, los animales con ganas y tal. Con respeto lo digo, pero el mismo libro lo dice, lo puede decir el autor. Él dice que las ovejas son tontas. Él mismo lo define, dice que oveja es el animal más tonto que hay, porque es muy inocente, se lo cree todo, quiere estar siempre en compañía, quiere que, no están tontas, no organizando, quiere que se la guíen, quiere que le des comida, que le des agua, tontas no son. Lo que pasa es que son peculiares, ¿no? Quizás nosotros también somos peculiares. Y nos dice también ese libro, se lo recomiendo que lo busquen, está desclasificado, que el pastor a veces ata una pata a la oveja, a la delantera, que era con la trasera, a aquellas ovejas que se descarrían, aquellas ovejas que se pierden, pero lo hace para ayudarles, porque si se descarrían y se van, el lobo, si está fuera del rebaño, se la va a comer. Qué ejemplo tan válido, ¿verdad? Como aquellos que dicen, no, yo solo puedo, no necesito a vosotros como cuerpo, no necesito la iglesia de Cristo, yo solo puedo, pero el peligro en el que está es muy grande, porque el lobo lo acechará y tendrá muchas más posibilidades de comérselo que si está en el rebaño. Y por eso a veces el pastor lo que hace, porque ama a las ovejas, le da una pata, una cuerda. Pero otra cosa que dice el libro, ahora estoy hablando del libro del especialista en ovejas de carne, le rompe incluso una pierna. A las descarriadas, que les pega con el callado, acá dos cosas, un callado, ¿verdad? Uno que tiene como una punta que da para estirarle las patas. Incluso llegan a veces los pastores a romperle una pata a la oveja. Luego se la venden, y luego si hace falta la llevan sobre un hombro, pero para que no se descarríe, porque le está salvando la vida. Porque si esa oveja sigue descarriándose y marchándose del redil, puede que en un momento el lobo la coja y la haga presa. Yo y el Padre somos uno. La declaración más simple de la Trinidad que no puedes encontrar. Yo y el Padre somos uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa es la esencia. Yo y el Padre somos uno. Jesucristo, no creado, eterno como el Padre, de su misma naturaleza de Dios. Yo y el Padre somos uno. Aunque sujeto al Padre, qué ejemplo de humildad, ¿verdad? Piensa a veces, siendo Dios, igual en poder y en dignidad, ¿por qué se sujeta al Padre? Pienso que también lo hace porque el hombre entienda que tiene que sujetarse a la autoridad espiritual de Dios, porque Él quiere lo mejor para nosotros, como quiere el pastor, lo mejor para sus ovejas. Jesucristo sabía que su destino estaba sellado. Y ahí quizá la fuerza de todo ese pasaje, porque eran las palabras de alguien que estaba dispuesto hasta las últimas consecuencias a pagar el precio de ser un pastor, como debe ser. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Él sabía que había llegado su tiempo. De alguna manera estaba mostrándole al mundo quién era, a lo que era, a lo que había venido. Y quería callar. Y sabía que lo callaría. Y sabía que de alguna manera había empezado ya el camino a la cruz. El último punto que quería compartir es que lo quería callar y al final
Lo acallaban precisamente porque veían que tenía autoridad, que sabía lo que el Dios Padre había hecho y lo que quería hacer. Porque les hablaba con la Escritura en las manos. Jesucristo, a pesar de ser Dios, tener la sabiduría eterna, les habló siempre con las Escrituras en las manos. Aun siendo Dios, que podía no haber las Escrituras en las manos, pero quiso mostrarles que lo que les decía era cierto, estaba escrito. Ellos reaccionaron con violencia y quisieron acallar, ¿verdad? Le respondieron los judíos diciendo: por una obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Cada palabra de Jesucristo les mostraba que conocía la esencia de las Escrituras, lo que se había dicho y por qué se había dicho. Pero tenían tantos prejuicios que querían destruirlo, querían aniquilarlo. Y al que el Padre santificó y envió al mundo, contesta Jesucristo: vosotros decís, tú blasfemias, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no por las obras de mi Padre, no me creéis. Los argumentos que les daba eran muy simples y muy sencillos. Si yo no tengo el poder del Padre que me da a mí, no me creáis. Pero como lo tengo, dudáis de mí porque me creéis. Jesucristo, como hizo en otras ocasiones, llegó un momento que Él había acabado lo que tenía que decir, había mostrado que Él era el divino pastor, el pastor que ama, que cuida, que es capaz de dar su vida por todos, pero a ellos les costaba aceptar esa realidad. Jesucristo no quiere que nadie se pierda. Jesucristo ama a cada oveja, ama a cada hijo de Dios para que reciba la salvación y pueda ser parte de ese regalo. Aceptar a Cristo implica apartarse espiritualmente muchas veces y pasar a un desierto a Él. Esa es la realidad. En el 39, ya los últimos versículos de ese pasaje, nos dice Juan: procuraron otra vez prenderle, pero Él escapó de sus manos. Muchas veces el seguir a Cristo implica apartarnos, en un sentido metafórico o real, apartarnos de aquello que no nos hace mal, aquello que no nos conviene, aquello que ya no tiene sentido seguir en aquel lugar. Pongan en su mente el lugar que sea. Muchas veces el creyente tiene que apartarse, y a veces apartarse implica estar solo, en un sentido literal o figurado. El apartarse a veces significa la incomprensión de aquellos que están a nuestro lado. El apartarse significa muchas veces alejarse de lo que nos gusta, de lo que es atractivo, y la sociedad tiene muchas cosas atractivas. Apartarse como Jesucristo hizo. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Qué hermoso, ¿verdad? Se fue a donde de alguna manera empezó su ministerio. De alguna manera el círculo se está completando. Aquí donde había empezado, aquí donde fue bautizado por Juan, y pensamos, ¿para qué tenía que bautizarse el Señor? No ha cometido ningún pecado, él es santo, pero tenía que dar testimonio, tenía que dar ejemplo, la importancia del bautismo, ¿no? Que algunos incluso dicen: yo me he entregado a Cristo, no hace falta que me bautice. Oye, si Jesucristo él mismo quiso ser bautizado y no necesitaba ser bautizado, y en ese pasaje nos dice que volvió al lugar en donde el Espíritu había bajado con él, el Padre le estaba hablando y de alguna manera se revelaba la Trinidad de Dios. A ese lugar se fue Jesucristo, a descansar para proseguir luego el camino. A veces necesitamos apartarnos para proseguir el camino, pero no para apartarnos y alejarnos de todo, aunque a veces quisiéramos, ¿verdad? Sino apartarnos para recobrar fuerzas y proseguir por aquello que teníamos que proseguir, cada uno sabe. Y muchos venían a él y decían: Juan, la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Los que tenían memoria recordaban, no habían pasado mucho tiempo, quizá 2 años y medio, no lo sabemos, recordaban que las palabras que dice Jesucristo en aquel lugar
se cumplieron, habían sido verdad. Y muchos creyeron en él allí. Pidámosle a Dios que nos tenga siempre en nosotros la sabiduría del Espíritu Santo para poder apartarnos cuando tengamos que apartarnos, pero para proseguir aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón. También para entender que todos somos pastores, todos somos ovejas del rebaño divino de Cristo, pero todos a la vez somos pastores, las que tenemos que ser capaces de luchar, defender aquello que nos quiere. Sobre todo a los que están bajo esta responsabilidad, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestra iglesia. Aunque la iglesia no es nuestro edificio, lo sabemos, ¿verdad? Pero la iglesia es un cuerpo vivo de hombres y mujeres que han decidido seguir a Cristo. También defender a nuestra iglesia, amar a nuestra iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué sentido tiene atacar al cuerpo de Cristo del que tú eres parte? Algo muy importante. Todas las ovejas deberían tener eso muy presente. El Señor es bueno, ¿verdad? Todos nos hemos sentido ovejas y deberíamos sentirnos ovejas. De un pastor divino que nos ama, que nos lleva a todas partes, que nos cuida, que nos da otra oportunidad. Un pastor divino que es el mejor, porque nos quiere lo mejor para nosotros, para nuestras vidas. Transmitamos al mundo que ese pastor que un día nos acogió a nosotros, también les quiere acoger a ellos. Pensaremos que no es fácil, no lo es, pero también tenemos que pensar que nosotros transmitimos la palabra, pero el que convierte no somos nosotros, es el Señor que toca los corazones. Demos gracias al Señor por ser parte de ese reino. Si les parece, hagamos una oración.